En el año de 1982 se estrenó Fitzcarraldo, una película sobre un alemán obsesionado con la ópera que quiere construir un teatro en la selva. Para lograrlo tiene que generar muchísimo dinero a través de la industria del caucho y su plan consiste básicamente en transportar un barco enorme por un río y después pasarlo por arriba de una montaña. Lo que la mayoría de las personas no tienen idea, y yo tampoco la tuve cuando vi esta película, fue que de verdad cruzaron un barco de 320 toneladas por encima de una montaña. Y de eso va este video, del esfuerzo que nadie ve, de las pequeñas cosas que tardaron muchísimo más de lo que parece, ya sea por motivaciones personales, con el objetivo de hacer reír, o por locas obsesiones. Hace relativamente poco encontré este programa de animación llamado Day Job que trata de la vida de los trabajadores en un boliche. Fue creado por Paul Georgiou y me parece muy interesante porque como tal no existió un guión para esta serie, solamente los actores se grabaron teniendo conversaciones y diálogos random y eso fue lo que terminó animándose, como tal no existió un guión. Es una serie que tiene muy pocos capítulos, pero aún así me gustó mucho su humor, su estilo y además me tomó por sorpresa cuando el personaje principal está viendo la televisión y ve esta escena súper elaborada, súper bien animada, que no encaja para nada con el estilo visual de Day Job. Y pues, lógicamente, esto lo tuvo que animar alguien. El estilo gráfico de la serie es más o menos sencillo. Utiliza colores planos, escenarios fijos, muy poco acting, pero las escenas que ocurren dentro de esta televisión, que es prácticamente como si fuera una película dentro de la serie, tiene animación de fluidos, tiene acción, movimiento de cámara, y afortunadamente encontré al animador que lo hizo, que se llama Darcy Woodbridge, y me parece que hizo un trabajo genial, como que es algo que sorprende sencillamente cuando lo ves por primera vez. Y creo que le aporta mucho a la serie, a pesar de que no va de eso, le añade algo cómico y pues el hecho de ver algo que sientes el esfuerzo y las ganas con la que lo hicieron, pues se siente bien, porque para nada es necesaria esta escena y podría perfectamente la serie funcionar sin necesidad de ella, pero sería igual de divertida o igual de sangrienta. Al contrario de lo anterior, este ejemplo creo que sí era necesario para entender todo el proyecto. Y estoy hablando de Arlo Peterson, un creador de contenido que se inscribió a un torneo de Magic the Gathering, un juego de cartas muy divertido y complejo. Yo tengo más de 2000 cartas. Y Arlo habla de cómo este juego prácticamente tomó el control de su vida. Para su sorpresa, el día del evento olvidó completamente grabar todo lo que le sucedió. Y en lugar de simplemente olvidar el video, pasar al siguiente y no contar su historia, lo resolvió de una manera muy interesante. Hizo una animación en stop motion con Legos para recrear su participación en el torneo, cosa que sí le aporta al video porque podemos ver el crecimiento del personaje, que en el caso del video es el mismo. Arlo animó 245 cuadros, los conté, y puso en el video que 112 cuadros le llevaron aproximadamente 2 horas. Así que en total lo que vemos de su video, que está en stop motion utilizando Legos, le llevó más o menos 4 horas y 37 minutos. Pero lo que llamó mi atención y lo que me hace apreciar aún más el video es que esa parte, esos 10 segundos de video, los pudo simplemente haber dicho frente a cámara, lo que le pasó en el torneo. Pero no, decidió hacer una animación que le llevó 100 veces más tiempo y aparece solamente 10 segundos en pantalla. Y ese esfuerzo para mí valió completamente la pena, porque hace más entretenido el video, le aporta dinamismo y además ayudó a contar la historia. Sí,
Algo que me dejó pensando mucho cuando estuve haciendo el video de animación experimental, que por cierto si no lo has visto te lo dejo por aquí, fue en el enorme esfuerzo de Michael Dudok de WIT para uno de sus cortometrajes. Estoy hablando de The Aroma of Tea, que por cierto tiene algo que ver con la cocina, por eso estoy aquí. Es un cortometraje estéticamente precioso y tiene estos fondos increíbles que prácticamente parecen laberintos, pero lo más impresionante de todo es que está hecho con té. Tal cual las bolsitas de té que pones en una taza con agua caliente y después te las tomas, pues ese. Y para conseguir solamente medio litro de líquido espeso y oscuro capaz de distinguirse en papel y perdurar con el tiempo para poder animarlo, fue necesario hervir más de 400 bolsitas de té. Y tomando en cuenta que al té le sale moho muy rápido, pues se convirtió en una tarea muchísimo más compleja, a pesar de que el cortometraje parece muy simple. Y quiero intentar hacer lo que hizo Michael Dudok de WIT para esta animación, solamente que en una medida muchísimo más pequeña. Entonces lo voy a intentar. Y hablando de tareas titánicas, creo que ya he mencionado varias veces este proyecto, pero no dejo de pensar en la determinación de Shingo Tamagawa para crear un concepto tan interesante como lo es Puparia, un cortometraje de animación precioso hecho solamente por una persona. Y nosotros como espectadores podemos apreciar 3 increíbles minutos de este cortometraje. Los colores, los personajes tan vivos, los escenarios perfectamente cuidados, pero no vemos que Shingo Tamagawa tardó 3 años en completarlo. En este video que encontré, que es una especie de documental alrededor de Puparia, Shingo Tamagawa comenta que sabía que nadie más iba a querer participar en un proyecto así, que lo hizo con su motivación personal y que de verdad quería grabar sus emociones en ese mundo, además de que no le importaba absolutamente nada ser ignorado y que nadie supiera de su proyecto. Él dice que necesitaba completar este proyecto para poder seguir adelante con su vida, y este esfuerzo gigantesco llevó a que muchas personas se sintieran identificados con este proyecto tan único y tan lleno de vida. Y pasamos a uno de los proyectos de animación que más me gustan, los punks de la animación, Smiling Friends. En esta serie de animación de Adult Swim que yo considero súper divertida, en el capítulo 1 de la temporada 2 hay una parte que me hizo reír muchísimo, pero luego me dejó pensando. Al final del capítulo vemos al personaje de Wimbly dentro de lo que parece ser Super Smash Bros., un videojuego de Nintendo que se trata de peleas básicamente. Pero esto significa que hubo alguien que creó el escenario en 3D de Super Smash Bros., utilizaron modelos o crearon modelos en 3D de Wimbly, de Troglor y del jefe, y les hicieron animaciones de golpes y poderes. Y esto solamente por un chiste, una referencia, algo que solamente aparece 10 segundos en pantalla como máximo. Y lo más chistoso es que de ahí surgieron algunos videos de la falsa existencia de Wimbly en proyectos de la realidad, como Wimbly adentro de Mario 64, un comercial de maíz enlatado protagonizado por Wimbly, o su propio videojuego en CD. Y nuevamente esto no era para nada necesario, pudieron simplemente haberlo incluido en alguna conversación casual o algo por el estilo y después terminar el capítulo, pero no, decidieron hacer la animación de Super Smash Bros. Para representar el crecimiento del personaje de Wimbly y por supuesto también para hacernos reír. Y hablando de recrear videojuegos para que prácticamente aparezcan 10 segundos en pantalla, acabo de ver una película increíble de Masaaki Yuasa. Mind Game. El micrófono estaba aquí. Se convirtió en una de mis películas favoritas inmediatamente después de que la vi. Y es una película de animación en 2D, pero para este pequeño segmento de la película se ve como un videojuego de peleas en 3D, con sus propios personajes low poly y sus efectos de sonido.
Y pues nuevamente alguien tuvo que hacer esa escena en 3D, crear a los personajes, animarlos, buscar los sonidos y crear la UI para que parezca de verdad un juego de peleas en 3D. Y me parece un esfuerzo enorme solamente para 5 segundos en la pantalla. Otra escena que me voló la cabeza por completo es que para este personaje secundario o inclusive hasta terciario que está a punto de estrellarse contra un camión y morir, aparece una escena súper bonita de cuando él era niño y tenía un pajarito. Una escena que podría perfectamente no existir y nadie la extrañaría, pero el verla hace que aprecies mucho más la atención al detalle del equipo de animación y de Masaki Yuasa también. Siento que se me está olvidando algo. Otra persona que sin duda se esforzó mucho para algo que pudimos apreciar tan poco es Colt Kirwan, un youtuber que vive en Nueva York e hizo un video sobre drones. DJI le envió un dron e hizo un video increíble, probablemente uno de los mejores videos patrocinados de la historia. Y él quiso regalárselo a su papá, pero con el enorme detalle de que este dron lo iba a personalizar como un avión que su abuelo pilotó en la Segunda Guerra Mundial, un P-61 Night Fighter. Y para mostrarlo a la audiencia pasó horas dentro de un videojuego que se llama War Thunder para poder desbloquear ese mismo avión, pintarlo exactamente como el que su abuelo pilotó y él mismo poder grabar las secuencias del avión. Pudo haber descargado un video de YouTube en donde lo enseñaban o simplemente buscar en Google Imágenes y poner algunas fotos dentro del video, pero no, decidió pasar un montón de horas dentro de ese juego para poder desbloquear ese avión y grabar las secuencias él mismo. Y hablando de youtubers, uno de mis favoritos, Van Neistat, hizo un video de cómo hizo una secuencia de más o menos 40 segundos para su video Austin's Gravity. Y explica que le tomó aproximadamente 12 horas armar todo un escenario para la intro de su video. Más bien un pequeño efecto práctico. Y explica todo el proceso, lo que tuvo que comprar, lo que tuvo que armar, en dónde posicionó la cámara y todo para 40 segundos de video. Ya no tengo café. Y esa secuencia de Van Neistat me recordó a una de las intros más increíbles que he visto en toda mi vida. Siempre he sido fan de los efectos prácticos, creo que le dan algo muy especial a los proyectos, y en la película de John Carpenter de 1982, The Thing, podemos apreciar un efecto práctico increíble para la intro de la película. El director de efectos visuales Peter Corran explicó en una entrevista cómo es que hizo esta intro y se me hizo una idea genial. Él explicó que para hacer toda esta secuencia llenó una pecera con humo, pintó el título de la película en la pecera dejando en blanco las letras. Atrás de la pecera puso una bolsa de basura y una luz detrás de ella apuntando a la pecera. Entonces quemó la bolsa de basura dejando entrar la luz a través de ella y revelando así las letras del título. Y es un esfuerzo enorme desde pensar la idea hasta llevarla a cabo. Y obviamente hicieron muchas pruebas para que quedara justamente como Peter Corran lo visualizó dentro de su cabeza. Y algo que dura 15 segundos en pantalla es algo que seguramente llevó muchísimas horas para descifrar cómo lograr el efecto, cómo se vería mejor, dónde poner la luz, pero logró así una intro súper memorable, o por lo menos así fue para mí cuando la vi. Cada vez que pienso en atención al detalle, pienso en Studio Ghibli, y en lo mucho que tardan en hacer sus proyectos, y no nada más en general, sino en escenas muy concretas. La película Se levanta el viento tiene muchas escenas de multitudes, y todas están muy bien logradas en general, pero esta en particular me parece genial. Dura 4 segundos en pantalla y tardó al animador Eiji Yamamori 1 año y 3 meses en hacerla de principio a fin. Y me hace todo el sentido del mundo porque las multitudes no nada más son manchas con formas de personas, son personas y le dan a cada escena mucho más vida. Es algo que no se ve prácticamente nunca fuera de las películas de Studio Ghibli. Por ejemplo, aquí encontré una escena de una multitud en la película de La Bella y la Bestia y esta es la escena de Se levanta el viento. Hayao Miyazaki dijo que una multitud no es un miserable racimo sin cara, constituye a la sociedad, así que dibújalo adecuadamente. Hace unos meses vi una película, que por cierto es la razón por la cual se me ocurrió hacer todo este video. Vi Fitzcarraldo, una película dirigida por Werner Herzog, un director famoso por haber grabado en locaciones un tanto extrañas y complicadas. Y él viajó al Amazonas para hacer una película sobre un alemán obsesionado con la ópera que quiere construir un teatro
en la selva. Y para conseguir esto tiene que hacer muchísimo dinero a través de la industria del caucho, y su plan consiste en transportar un barco enorme a través de un río y pasarlo por arriba de una montaña hasta otro río que está en la selva. Y esto es algo que sí ocurrió. Esta proeza la hizo Carlos Fermín Fitzcarrald. Cruzó en partes un barco de 30 toneladas a través de 10 kilómetros de selva y volvió a armar el barco al final de este trayecto utilizando la ayuda de más de 1000 personas de grupos étnicos de Perú. Pero para Herzog eso no era suficiente, así que tomó la decisión de pasar un barco de 320 toneladas en una sola pieza sobre una montaña, sin maquetas, sin efectos especiales, solamente nativos y poleas. Y esta hazaña, por obvias razones, tuvo muchos problemas, tanto pequeños como bastante serios. En el primer intento una de las cuerdas se rompió y el barco cayó hacia atrás, dejando sin vida a uno de los nativos y algunos otros más a causa de enfermedades mientras estaban realizando este proyecto. Pero al final de tantos problemas, lo logró. Pasó un barco de 320 toneladas en una sola pieza sobre una montaña, autoproclamándose el conquistador de los inútiles. Y creo que si valió la pena o no este esfuerzo es muy subjetivo, porque consiguió lo que se propuso y en la película hay unas tomas impresionantes, pero para lograrlo tuvieron que pasar muchas cosas desagradables. Creo que depende del espectador tomar esta decisión. Últimamente he notado que en las redes sociales hay muchas personas que están interesadas en el cómo se hizo algo y no en el algo. Tal vez por eso vemos muchos más videos de procesos y no de resultados. Como este cortometraje increíble llamado Celsius, que está completamente hecho en Blender. El creador hizo un video de cómo hizo este cortometraje y ese video tiene mucha más relevancia que el cortometraje mismo. Y me parece muy curioso porque a la vez haciendo este video quiero intentar expresar lo importante que es para mí que estos esfuerzos se aprecien. Pero por otro lado está la magia de sencillamente no saber cómo se hizo algo, cómo se hizo una cierta toma, cuánto tardó una persona en animar esto, por cuántos sonidos tuvo que pasar un artista para llegar a ese sonido de sintetizador que se hizo muy famoso en una canción. Hay cosas que sencillamente no quiero saber cómo se hicieron, por más fácil o difícil que sea la respuesta. Lo que sí me gusta saber es la motivación de las personas para hacer estas cosas. Toda la esencia de lo que quiero decir está en este video. A battle scene that took too long so you can enjoy it. O una escena de batalla que tardó demasiado para que tú la puedas disfrutar. Básicamente lo que quiero decir es que estos pequeños detalles llevaron muchísimo tiempo, pero es para que alguien los disfrute, ya sea al espectador, a tus amigos a quienes les enseñaste lo mucho que te tardaste haciendo algo, o a ti mismo. Deberías alegrarte de que hiciste algo tan estúpidamente tardado solamente para hacerte feliz a ti.